bien, reitero, no se profundiza en algunas cuestiones, por lo menos las presenta, digamos, ubica dentro de un campo problemático que entiendo que está en construcción y que, digamos, últimamente con la circulación de muchos de los textos, sobre todo en torno a la problemática althuseriana, están intentando abrir, más allá de las delimitaciones en las que décadas atrás se pensaba la figura de Althusser. Y bueno, es eso, ¿no? Presentar ese vínculo y quizás avanzar un poco en la especificidad de esa relación entre Althusser y Derrida, más allá de la relación biográfica, ¿no? Y el vínculo que es evidente entre ellos. Entonces, quizás para ampliar un poco este texto que está un poco en la superficie del problema, ¿no? Simplemente es una presentación del problema, mencionar algunos objetivos o algún marco de inscripción en diferentes órdenes. Hay algunos objetivos de un orden más general que tienen que ver con el encuadre en donde se escribe esta tesis, de la cual forma parte este pequeño texto, que es la cuestión de la interdisciplinariedad. Un poco este texto introduce una problemática que apuesta a pensar de alguna manera cierta dislocación de la forma en que tradicionalmente entendemos las disciplinas, sobre todo con relación a un objeto. O sea, una de las principales apuestas, la más ambiciosa, no sé si resuelta en la tesis, es precisamente el de sostener la discusión en una ambigüedad sin resolver, y dentro de esas ambigüedades, una específicamente es cuál sería específicamente el objeto, ¿no?, de este trabajo. Otra apuesta más de orden general que trasciende a la problemática propia del texto es más enmarcada en una apuesta general de la defensa de la figura de Althusser, de algunas posturas más escolares, más estrechas, más simplificadoras. Me parece que el encuentro con Derrida es un buen socio, me parece a mí, para defender esa lectura más compleja, más abarcadora de Althusser, que pisa terrenos en los que no se lo hacía intervenir, etc. Por otro lado, por el lado de Derrida también, y en ese sentido, desde esta lectura más heterodoxa de Althusser se vuelve socio de esa apuesta, es la de aportar a los argumentos que contrarrestan o enfrentan ciertas críticas a la desconstrucción, al etiquetamiento del relativismo desconstruccionista en general, y particularmente a la despreocupación política en la figura particular de Derrida. Eso como objetivos más generales. Como objetivos más teóricos, más argumentativos, hay una apuesta muy puntual que es la de desplegar una idea de una subjetividad cuyo modo de constitución se expresa en una radical desapropiación de sí. Esa sería como la apuesta más fuerte. En segundo lugar, instalar el problema de lo político en relación con la subjetividad en campos que no se ajustan a los que habitualmente se discute la pregunta por la política. Y como tercera apuesta, apoyar un poco la idea de cierta intervención política en el terreno de la teoría, ¿no? Sobre todo por el campo en el que venimos, donde hay una necesidad de construir teoría en el campo comunicacional. Me parece que este tipo de apuestas ayuda en ese sentido. Y después, como objetivos más específicos del trabajo, como decía antes, determinar la especificidad de ese vínculo entre Althusser y Derrida, sobre todo porque, como mencioné al principio, son dos autores que, entre muchos otros, como dice Elizabeth Pidinesco, están ubicados en una generación en donde, y sobre todo las estelas en este último tiempo, la preocupación en la mayoría de las discusiones filosóficas y teóricas
están ya bastante instaladas en ese lugar de la crítica a la alternancia, ¿no? Esta idea de salir un poco de la lógica, la alternancia me refiero a la lógica dicotómica, ¿no? De los binarismos oposicionales. Digo, esto no es una problemática nueva y no hay ahí en realidad una originalidad respecto de un campo que ya está ubicado en ese lugar, ¿no? En esa discusión sobre la diferencia misma de estas alternancias. Entonces, bueno, ¿cuál sería? Sería la pregunta, un poco la pregunta de este acápite, que es ¿por qué Althusser y Derrida? Otra cuestión es desplegar los alcances políticos de la estrategia desconstructiva, entendiendo que no solamente tanto Althusser como Derrida están insertos en esa idea de estrategia filosófica en términos desconstructivos, sino también tratar de desplegar aquello que toma forma tras el encuentro entre estas dos perspectivas, ¿no? El materialismo no dialéctico de Althusser y la deconstrucción derridiana. Cuando digo las consecuencias teóricas o lo que toma forma tras el encuentro, ahí sí me sirvo del concepto de encuentro del materialismo oratorio de Althusser. Esto quiere decir que sí, entonces la estrategia es rastrear en ese encuentro de alguna manera contingente, más allá de sus vínculos explícitos, difícilmente uno podría ir a buscar a la cartografía conceptual que cada uno ofrece, digamos, en paralelo, algo que podría tener como consecuencia, entiendo yo, política en el cruce de estas dos perspectivas o pensamientos. Y, digamos, es un trabajo que, digamos, en conjunto apuesta a pensar esta idea de la desapropiación subjetiva como condición política en filosofía. Entonces, lo que despliega más bien es qué sería esto, una subjetividad desapropiada. No, digamos, hay un avance, pero no profundiza sobre la cuestión propiamente política de ese terreno, pero sí entiendo que el intento es el de, por lo menos, construir el terreno donde esas preguntas sean viables, donde, digamos, no amerite una sospecha sobre la doxa que encierra la pregunta por la política, donde esa pregunta por la política no conduzca rápidamente a los lugares más transitados por el discurso tradicional, y como ambición todavía muy verde el de acercar estas reflexiones a la posibilidad de pensar un trabajo más empírico o de acercamiento a un análisis de coyuntura. Bueno, eso como a muy grandes rasgos. Como adelantaba hace un rato, la estrategia quizás por ahí no resulta tan evidente en este apartado, pero quizás explica por qué esto que parece una introducción en realidad es un primer capítulo, porque no explicita quizás las formas en las cuales, por qué, por ejemplo, aun cuando se entiende ese vínculo entre Althusser y Derrida, como la construcción de un terreno político de intervención que se da precisamente tras el encuentro y no antes, porque entonces hay un despliegue sobre los vínculos explícitos, es decir, hay un recorrido en el trabajo sobre ciertos datos biográficos de esa relación. Y por otro lado también, porque, digamos, me sirvo o utilizo o tomo como idea de Derrida eso que hay a bordo, que son, por ejemplo,